buenas noches, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a un nuevo programa de Inversiones Real Estate. Mi nombre es José Ignacio Cuervo y los voy a estar acompañando durante la próxima media hora para conversar y debatir de todo lo referido al rubro inmobiliario y las inversiones. Como en cada uno de nuestros episodios, tendremos dos invitados y el primero de ellos es el escribano, Nicolás Andrioli, que nos acompaña hoy. Bienvenido, Nicolás. ¿Cómo estás? Un gusto estar esta noche acá contigo. Bueno, muchísimas gracias, Nicolás. Te pregunto, para arrancar, ¿cuál es la función de un escribano a la hora de la venta de una propiedad? Bien. Partiendo de la base que el escribano es una rara avis dentro del mundo jurídico porque tenemos una doble función mixta, somos profesionales del derecho, a cargo de una función pública. Primero abogados y luego escribanos, ¿no? Exacto. Primero en Santa Fe tenemos que ser abogados, después tener la especialización de escribano, los que nos forman como profesional del derecho, y después obtener a través de un concurso de antecedentes y oposición nuestro registro, que es delegado por el Estado. Entonces somos como un mix. Bien. Profesional del derecho a cargo de una función pública. Por lo tanto, en una compraventa nuestro principal deber es asesorar a las partes, somos imparciales, en el sentido que el trato es por igual. Generalmente es el comprador quien nos elige como escribano por la sencilla razón de que nosotros tenemos que proveerle de justamente la certeza de lo que está comprando lo está comprando bien. Totalmente. Particularmente nosotros estamos a cargo de lo que es un estudio de título, de analizar de que el inmueble que está comprando no tiene vicios, tiene un correlato de diferentes propietarios para brindarle esa seguridad. Sí. Eso no es óbice a que siempre se ha designado el escribano por el comprador. Ocurre casos de no es una condición, digamos, es en general. En general existe por la norma reglamentaria y ética del Colegio de Escribanos que quien designa el escribano es el comprador. Bien. Pero en el caso de una operación de compraventa en la cual hay un saldo de precio que se tiene que hipotecar, por ejemplo, sí. Ahí sí lo puede designar el vendedor al escribano porque existe esa obligación pendiente. Perfecto. Sobre todo ocurre en las entidades bancarias que cuando una persona saca un crédito, quien designa el escribano para la compraventa va a ser el comprador, pero el banco va a ser el que va a hacer la hipoteca por el vendedor. O sea que va a tener su propio escribano, en definitiva. Exactamente. Bien. ¿Y es obligatoria la escritura pública para vender una propiedad? ¿Es de carácter obligatorio? O sea, no es de carácter obligatorio, lo que pasa es que esto es consensuar realmente cuánto vale un inmueble, la cuantía que tiene en términos de seguridad jurídica. Esto nos lleva a lo que es la diferencia entre un boleto de compraventa y una escritura pública. Perfecto. ¿No es cierto? Un boleto de compraventa básicamente lo que es un contrato privado entre las partes en las cuales va a ordenar y configurar lo que va a ser la futura escritura, va a establecer el precio, los plazos, diferentes condiciones, entrega de posesión. Pero técnicamente la escritura pública es la que permite al titular ser dueño del inmueble, o sea, es una condición sine qua non. Por lo tanto, si alguien va a vender un inmueble el cual tiene escritura, va a tener mayor valor de mercado, obviamente, que una persona que tenga un boleto y que no haya logrado, por qué razón, hay muchísimas, no tener la escritura a su nombre, ¿no es cierto? Exacto, la seguridad total es la escritura, en definitiva. Exactamente. Bueno, y saliendo un poquito del rubro de lo inmobiliario, de la compra-venta, ¿cuáles otras funciones cumple un escribano? ¿Para qué están capacitados? ¿Para qué estudiaron? Bien. Justamente el hecho de poseer fe pública nos permite realizar diferentes actos. Los más comunes que tenemos en las escribanías es certificar firmas de contratos de locación, formularios, transferencia de automotores, que el hecho de ser hecha ante escribano le da fecha cierta al instrumento. Perfecto. Y a su vez el escribano tiene la obligación de identificar a la parte que firma ese instrumento, entonces lo blindamos dándole una gran seguridad jurídica. Eso es muy común en las notarías. Después tenemos poderes, cuando una persona delega porque no puede concurrir, porque vive en otro lugar, que pueden ser poderes especiales, poderes generales, según las facultades que quieran otorgar. El plexo es enorme. Actualmente, por una coyuntura de cómo se encuentra la sociedad, estamos intentando de capacitarnos en los que son los actos de últimas disposiciones. Las personas cada vez somos más grandes, más longevas. Entonces, hoy uno tiene la oportunidad ante un escribano de dar sus directivas anticipadas. ¿Qué significa esto? Decir, bueno, me gustaría que cuando sea grande estar en tal residencia, en tal geriátrico, que me hagan determinados tratamientos médicos, que el curador sea tal persona, que me administre los bienes de otras personas. Es como que estamos en este momento intentando de dar al máximo nuestra seguridad
para la sociedad. O sea, ¿no es cierto? anticipándose a cualquier acto, la persona puede acercarse y decirle, plasmar que en el escribano confirma a la familia o con solamente su asentimiento es suficiente. Digo, yo, Sí. dentro de 50 años, quiero tener esto, esto y esto. ¿Yo solo me debo acercar o tienen que tener el consentimiento de mi familia, quien se supone que es la que va a resguardar eso? No, técnicamente tiene que ir la persona, obviamente, ante el Sí, escribano lógico. con 2 testigos, o sea, bien. tiene un formalismo. En el caso que él designe una persona para que administre sus bienes, esta persona tiene que concurrir a la escritura y aceptarlo, Bien. ¿no es cierto? E inclusive tiene un resguardo que se inscribe en un registro de actos de última voluntad que oficia el archivo de protocolo, particularmente en Santa Fe. Bien. Y eso le permite a esa persona que si a futuro se incapacita por demencia o por alguna enfermedad, va a tener un instrumento en el cual va a querer dejar plasmado qué es lo que quería para ese momento de su vida, ¿no es cierto? Excelente, Nicolás. Quédate un ratito más. Enseguida volvemos con más entrevistas. Nos vamos al primer bloque. Son solo 6 pasitos, Kini 6. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Segundo bloque de inversiones y real estate y estábamos con Nicolás, seguimos con él. Nicolás, te quería preguntar, muchas veces lo que un escribano da fe es rubricado por el colegio de escribanos. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué ocurre? Bien, técnicamente, o sea, cuando nosotros en un instrumento intervenimos, le damos la fe pública, ¿no es cierto? Lo que sucede es que ese instrumento, si tiene que ir a otra jurisdicción, a otra provincia, necesita pasar por el colegio de escribanos para que se legalice. Bien. Pero el colegio de escribanos lo que hace en ese caso es certificar que el escribano se encuentra en funciones para que justamente ese instrumento pueda viajar a otras provincias. Y que tenga el mismo poder que tiene aquí en el mismo valor. Si fuese un instrumento que tiene que ir a cualquier otra localidad de Santa Fe, llámese Rosario, el norte, no es necesaria la legalización. Y a su vez existe inclusive la legalización internacional, que es cuando el instrumento tiene que traspasar las fronteras, cuando tiene que ir a otros países. Ahí ya estamos hablando de que tiene que ir apostillado, que es la famosa apostilla de la Haya, en el cual el escribano, cuando es requerido, tiene que investigar si ese país a donde va a ir ese instrumento ha adherido a la Convención de la Haya, ¿no? Bien, perfecto. Una pregunta que me hacen mucho, o que nos hacen generalmente, es que yo tengo una propiedad y quiero ponerla a nombre de mi hijo. ¿Cómo debo hacer? Bien. O de mis hijos. Bien. En ese caso, o sea, nos trae a colación lo que es la donación, ¿no es cierto? Bien. Generalmente los padres, cuando saben de que quieren planificar su situación patrimonial y la de sus hijos y evitarle a futuro un sucesorio con los costos que conlleva, la inmovilización de ese inmueble durante el tiempo que se haga el sucesorio, concurren a las escribanías y en ese caso nosotros los asesoramos para que donen esos bienes. Hay que ver la cantidad de bienes que quieren donar. ¿Por qué? Porque si donan todos, ellos se quedan sin ningún inmueble, entonces a veces es sugerido que hagan una donación con reserva de usufructo. ¿Qué significa el usufructo? Que tienen el derecho del goce y use del inmueble, lo pueden alquilar, lo pueden habitar. O sea, cada familia es un mundo diferente. Seguramente cuando concurren en la escribanía, uno indagando cómo es su situación patrimonial, la cantidad de hijos y demás bemoles de esa familia, uno asesora si hacer una donación pura y simple, con reserva de usufructo, con derecho de acrecedente de los cónyuges. ¿Qué significa esto? Que si fallece uno, el usufructo va en cabeza del otro cónyuge. Y a su vez, algo que no es menor,
el usufructo se puede terminar por un plazo o por la vida del usufructuario. Por lo tanto, por ley de la vida, los padres fallecen antes que los hijos. Sí. Y en su caso, al extinguirse el usufructo, los hijos adquieren la propiedad plena, sin necesidad... Automáticamente. Exacto. Con el certificado de función se lo acompaña al registro de la propiedad inmueble a través de un escribano. Bien. Y se evitan el sucesorio y ahí adquieren el dominio pleno, evitando todo ese... Lisa y llanamente la donación es para evitar el sucesorio y todo el tiempo que ello conlleva. Los trámites de dinero también, que es una sucesión. Exactamente, exactamente. Bien, una pregunta también súper importante es, ¿qué hago si yo perdí la escritura de mi casa? Que esto le pasó a mucha gente en el 2003 con la inundación y sigue ocurriendo. Digamos, no la encuentra, bueno, lo que fuere. Bien, esa es una de las grandes virtudes que tiene nuestro sistema notariado, de que es la matricidad. ¿Qué significa esto? Que cada vez que hacemos una escritura existe un original, una matriz, que queda en custodia en la escribanía por 3 años. Bien. Bien. Por lo tanto, si esa persona perdió la escritura pasados los 3 años de haber sido otorgada, concurre al escribano, Sí. que le emite una segunda copia, un segundo testimonio, que tiene el mismo valor que la anterior escritura perdida. Bien. Ahora, pasados los 3 años, nosotros los escribanos tenemos la obligación de llevar el protocolo al archivo de protocolos notariales. Bien. Por lo tanto, ahí va a tener que concurrir el legitimado al archivo a solicitar esta segunda copia. Bien. Ok. Generalmente tiene que acreditar de que es titular. Si no llega a ser el titular porque falleció la persona, Sí. tiene que acreditar el vínculo con una declaratoria de herederos. Si no existe declaratoria de herederos, puede acreditarlo con partida de nacimiento, acta de familia, para justamente hacer el vínculo con quien era titular de ese inmueble y así obtener O esa... si tiene la escritura de donación, como hablábamos recién, se acerca con eso directamente. Exactamente. Bien, la última pregunta. Sí. La otra vez conversábamos que en Córdoba, por ejemplo, las escrituras se han digitalizado, digamos, todo el sistema está digitalizado, con lo cual las escrituras salen en una semana. Bien. Algo que sería genial para hacer en Santa Fe. ¿Cómo ves ese recorrido acá? Bien, en Santa Fe en su momento fue pionera en digitalizar determinados departamentos, porque Santa Fe está dividida por departamentos y hay algunos en los cuales sí se encuentran digitalizados. Entonces, también hay una cuestión de que ha mutado el criterio del registro de la propiedad de Santa Fe y de todos los registros de la Argentina, el cual más es un tecnicismo. Antes era por folio cronológico, se iba anotando a medida que aparecían nuevos titulares y en definitiva el inmueble iba siguiendo la vida de los diferentes titulares. Ahora está mutando a lo que es al folio real, que es un numerito, una matrícula, la llamamos nosotros, en el cual está el inmueble y ahí viene la historia de los titulares, sería la inversa. Y eso de a poco se está logrando y creo yo que a futuro, no sé si será corto o mediano, va a lograr de que sea más eficiente, que la escritura sea la inscripta y que nosotros se la podamos dar al cliente, ¿no? Excelente, Nicolás, clarísimo. Te agradezco muchísimo el haber venido y te espero pronto de vuelta aquí por el Un programa. gusto y bueno, ya nos encontraremos nuevamente. Seguro que sí. Bueno, a ustedes lo dejo con las propiedades de la semana. Recordarles que son propiedades que están en venta. En este caso, son 2 departamentos que son oportunidades aquí en la ciudad de Santa Fe. Pueden llamar a los números de la producción, como siempre les digo, para consultar por estas o por cualquier propiedad en la cual estén interesados.
Continuamos en Inversiones y Real Estate y estamos con una nueva invitada. Ella es contadora pública nacional, administradora de más de 100 inmuebles, administradora de consorcio de más de 100 inmuebles en la ciudad de Santa Fe, Natalia Cerchetti. Natalia, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muchas gracias por venir. Gracias a vos por invitarme. Bueno, ¿qué debe ocurrir para que un consorcio funcione de manera correcta y cuál es el objetivo de un consorcio? Bien, el objetivo de un consorcio es el mantenimiento, la administración y la conservación de los espacios comunes. Bien. Eso conlleva a, digamos, todo un bien común de las decisiones que se toman en la administración de ese consorcio. En realidad, hoy en día, para que funcione un consorcio, hay una multiplicidad de factores que tienen que ver con cuestiones económicas y cuestiones de las partes. ¿Por qué? Porque digamos, la gente es la que hace que con su predisposición, voluntad y con el aporte dinerario vaya funcionando. Lógico. En cuanto al pago de las expensas al día, la realización de, bueno, el deseo de hacer mantenimientos preventivos, Sí. y todo lo que tenga que ver con la consecución del consorcio para tener un edificio en buen estado y bien mantenido. ¿Y cómo se calculan las expensas de un edificio? Bien, depende, ¿no es cierto?, o sea, del tipo de edificio, Sí. y a su vez la magnitud del edificio, pero está en relación a los gastos que conlleva ese edificio, y a su vez hay dos tipos de expensas. Vos tenés las ordinarias, Sí. y las extraordinarias. Las ordinarias tienen que ver con lo que hace a los gastos comunes, que está en relación también del tipo de edificio. Si tiene amenities, obviamente siempre van a ser mucho más grandes por Obvio. cuestiones de mantenimiento. Y las extraordinarias por todos aquellos, digamos, decisiones que se tome por parte de los consorcistas en mejoras, en mantenimientos preventivos, en ese tipo de cuestiones. Y a su vez está en relación a los porcentuales, es decir, dentro de un edificio, ¿qué porcentaje implica esa unidad en el total de los gastos? Entonces, de esa manera, esa unidad va a pagar de los gastos en función de ese porcentual. Bien, clarísimo. ¿Cuáles son las quejas más comunes de los consorcistas? Me imagino vos, con tu experiencia, con más de 100 inmuebles administrando aquí en la ciudad, tenés para decirnos una lista enorme, pero bueno, dame lo más común. Bueno, hoy en día las quejas es impresionante y, bueno, Sí. más que nada en estos momentos, por una cuestión de contexto económico, se da mucho el tema de valor de las expensas. ¿Por qué? Porque obviamente todo aumenta a un nivel bastante exponencial, y eso hace que todos los meses se generen expensas más abultadas. Claro. Entonces, si en sí tiene que ver mucho las normas de convivencia, la convivencia sigue ruidos molestos, las mascotas, bicicletas en lugares que no corresponde, pero en sí ese es el mayor reclamo. ¿Qué pasa? Que es muy difícil eso contenerlo. ¿Por qué? Porque va más allá de lo que puede hacer el administrador, en cuanto sí, obviamente, a la hora de gestionar un presupuesto o desear aumentos, de tratar de ver hasta qué punto se justifica ese aumento por parte de los proveedores, pero en sí el aumento se da como en todo. Claro. Y bueno, ese es el mayor reclamo. Bien. Y con el tema de los encargados o porteros, ¿el administrador también regula eso o a veces sí y a veces no? No, en realidad el portero o empleado del consorcio, Sí. porque digamos, dentro del personal de un edificio vos podés optar, si bien hay, digamos, un convenio colectivo que regula y una ley que regula el personal que trabaja dentro de un edificio, uno puede optar por portero o servicio de limpieza. Bien. El tema está que lo que es portero también está regulado por la administración y debe controlarlo en sus funciones, y el empleado portero debe digamos, cumplir una serie de puntos que están dentro de la ley de contrato de trabajo y dentro del el contrato que los regula a ellos. Y la administración hacer un seguimiento de eso y también liquidarle sueldo, o sea, llevar como si fuese un empleado más de cualquier empresa, es un empleado del consorcio, con Bien. todas las de la ley, es decir, el legajo, la parte provisional y todo. Totalmente. Te pregunto, imagino que con tantos inmuebles administrando, dentro tenés una empresa, ¿no es que vos sos la administradora de los 100 inmuebles? ¿Cómo funciona esa empresa? Bueno, en realidad tengo un equipo grande de trabajo que está compuesto por contadoras, licenciadas en administración, que se dedica a toda la parte administrativa en sí misma, y después tengo todo lo que es la parte de mantenimiento de espacios comunes, de 24 horas, que hacen a la parte de electricidad, mantenimiento de gas, plomería, gente que trabaja en altura. Generalmente, digamos, uno trata de armar un equipo, ¿por qué? Porque tiene que ver con una cuestión de respuesta automática, de confianza, de postventa, o más que nada, o el servicio que se brinda de garantía, Claro. que ese es el punto tan importante, porque bueno,
Hoy en día hay un montón de que brindan el servicio, pero después está el tema del cumplimiento de la garantía, que las cosas se hagan en tiempo y forma y sobre todo que estén cuando surgen las urgencias y las emergencias, que sobre todo son los fines de semana y feriados. Seguro que sí. Quédate un segundito más. Nos vamos a la pausa, enseguida volvemos con más entrevistas. Son solo 6 pasitos, Kini 6. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Tercer y último bloque de Inversiones Real Estate. Estamos con Natalia Cerchetti, administradora de consorcios, y nos quedan 2 preguntas. La primera de ellas, ¿cuándo se convoca una asamblea en un edificio? Bien, la convocatoria de asamblea puede ser realizada por la obligatoriedad de lo que te determina el Código Civil, si bien tratamos de hablar un poco de forma que la gente entienda todo esto, Sí. pero todo lo que es los consorcios, mejor dicho, la administración de consorcios está regulada por el Código Civil, Sí. que exige una vez por año lo que es la parte de rendición de cuentas y ese tipo de cosas, de la parte numérica, por así decirlo, y después cuando se necesite, o sea, son asambleas extraordinarias u ordinarias. La extraordinaria la puede convocar tanto el administrador como a lo mejor el consejo o determinada cantidad de propietarios que desean reunirse y decir, bueno, acá necesito convocar una asamblea por X cuestión. Y tiene que ver un poco con la Cuestiones necesidad. que lo ameriten, digamos, porque Claro, no se puede hacer asamblea todo el exactamente. tiempo. No, depende de la situación del edificio, si se necesitan hacer obras, necesitan aprobar presupuesto, hay Claro. cuestiones que resolver de normas de convivencia, multas, reglamentos internos y todo ese tipo de cosas. Bien, ¿y qué le recomendás a los propietarios de un departamento, un edificio que está arrancando, para que elijan un administrador? ¿Cuáles son las recomendaciones a tener en cuenta? Bien, eso es muy importante. ¿Por qué? Porque tienen que tener en cuenta que el administrador se enfoque en lo que es mantenimiento preventivo. Es Sí. muy importante. ¿Por qué? Porque hace que después todo lo que es la parte edilicia no se venga abajo. Claro. O sea, porque una vez que la afectación estuvo por transcurso del tiempo, ya sea por filtraciones, o por cuestiones que tienen que ver por el deterioro normal del transcurso del tiempo, no se toman en cuenta en forma rápida, el daño es mayor. Claro. Es decir, un ejemplo típico, no se impermeabiliza un edificio, no se tapan las filtraciones, esa agua ingresa a la unidad y no solo hay que reponer el exterior del edificio, sino dentro de la unidad también. Claro. Si uno hace mantenimiento preventivo, vos lo único que haces es mantener la estructura de manera que eso no afecte el interior. O otras partes, como puede ser la parte de portones, de ascensores. Hay un montón de cosas. La parte, si un edificio tiene mucha estructura metálica, la prevención anticipada antes que esa estructura se afecte. Eso es muy importante, el mantener. Lo que pasa es que en este momento es muy difícil, digamos, uno trata de fomentar esto, pero ¿qué pasa? Todos esperan hasta que se suceda el problema para darte lo que hay, decir, bueno, hagámoslo. No se anticipa. Y eso tiene que ver con la administración preventiva de lo que hablabas vos al principio. Exactamente, que es lo más difícil porque más de uno es cuál es la queja. ¿Para qué hiciste si no se necesitaba? Y no, pero si yo dejo estar esto, después es peor. Y eso que a la gente le cuesta entender muchas veces por esa cuestión que te plantea la parte económica. Exacto, y después no echarle la culpa a la administración si fue la que se anticipó en definitiva. Exactamente, ese es el la punto. idea. Y también por una cuestión de mantener un inmueble, porque no es lo mismo encontrarse un edificio impecable, bien mantenido, Lógico. que todo funcione, a que, entres al edificio, no funcione el ascensor, o esté todo deteriorado, o agrietado,
o Sí, X. sí, lo que sea. Exacto. Natalia, te agradezco mucho por haberte acercado aquí. No, es un gracias gusto por tenerte. invitarme, al Y bueno, contrario. Nos un veremos placer. dentro de poco. Perfecto, gracias. Bueno, y a ustedes los dejo con la placa de las redes sociales. Allí pueden seguirnos en cada una de ellas, pueden escribirnos, enviarnos preguntas también para los próximos invitados. Y recuerden que al término del programa vamos a saber los ganadores del libro que estuvimos sorteando la semana pasada de Germán Marín. Así que ahí las tienen. Bueno, y nos queda despedirnos, agradecerles como siempre a Josefina Norman de La Herradura por la vestimenta, a la familia Conde de Muebles La Oficina ahí en Corrientes y 9 de Julio, a Andrés Postigo por la escenografía, a la gente de Picnic que nos trae muchísimas cosas ricas con su gran equipo, no solamente para nosotros, sino también para los invitados que se van a llevar cada uno de ellos un voucher. Y a todos ustedes, esperarlos la semana que viene, dentro de 7 días, en más Inversiones y Real Estate, aquí por la pantalla de Somos Santa Fe a las 20:30 horas. Muchas gracias.